Muy bien. Entonces, como les decía, hoy, aparte de revisar esta quinta parte del contenido respecto a máquinas de inducción, en el que vamos a revisar los principales métodos de control de la curva de torque y velocidad de los motores de inducción, voy a presentar al final la tarea número uno de la asignatura, que justamente hay que desarrollar a partir de lo que se pasa hoy, en complemento, por supuesto, con lo que hemos visto hasta la fecha. Entonces, tabla de contenidos, ¿qué es lo que importa o qué es lo que interesa ver hoy? Presentarles primero el porqué o la razón de que existan estos métodos de control de curva torque y velocidad de una máquina de inducción y entrar en detalle a estos que son los cuatro, que se podrían perfectamente resumir en tres métodos que permiten modificar o cambiar la curva característica de un motor de inducción. El primero de ellos es mediante la variación de la tensión de armadura o la tensión que se aplica en los terminales de la máquina. Después, la variación de la resistencia rotórica, en este caso la resistencia del circuito equivalente de rotor, o la resistencia que suponen las pérdidas en los devanados de rotor y que también modifica la característica que tiene la potencia electromagnética y el torque electromagnético, por supuesto. Y por último, la variación de voltaje y frecuencia, muy encontrado en los justamente variadores de frecuencia que en la industria son ampliamente usados en complemento con máquinas de inducción, y que fue la respuesta moderna de control que tienen los motores de inducción, sobre todo tipo jaula de ardilla, que ya vamos a ver por qué hay diferencias fundamentales entre el control en distintos tipos de máquinas de inducción. Entonces partamos por el primer método, que es el método de control, o sea, es por qué es importante hablar de los métodos de control de curva de torque y velocidad, por qué se gestaron y cómo es que finalmente hay ciertos problemas en la máquina de inducción que obligan a tener que ocupar estos métodos justamente para poder solucionar esos problemas. Entonces, tal como se menciona aquí, en la operación de un motor acoplado a una carga, que finalmente eso fue lo que vimos en la sesión anterior, teníamos un motor, una máquina de inducción, y a ese motor se le acoplaba una carga. Y por supuesto que también está involucrado el torque o la carga equivalente debido al roce y la ventilación de la máquina, pérdidas adicionales, etcétera. O sea, ya teniendo un motor conectado y trabajando, se pueden enfrentar varios problemas. O antes incluso de acoplarlo a la carga, desde el punto de vista del diseño, desde el punto de vista de la aplicación, se pueden tener varios problemas. Yo tengo una cierta carga, por ejemplo, en un molino SAG, yo necesito cumplir con cierto requerimiento de torque y de velocidad, y eso puede no calzar o puede no satisfacerse con el motor que yo tenga. Puedo tener cargas de alto torque de arranque, puedo tener altas corrientes de partida, que esto es una característica inherente de los motores de inducción, entre otros aspectos que ya vamos a ir revisando. Una velocidad específica de operación que no es satisfecha por un motor de inducción directamente. Ahí vamos a ir viendo. Entonces, acá les estoy presentando uno de los primeros problemas que se puede tener en la operación de un motor de inducción. ¿Qué ocurre cuando se tienen cargas mecánicas que tienen un alto torque de arranque? O bien, cuando el motor de inducción con el que estamos trabajando, a pesar de que pueda ser de muy alta eficiencia, no tiene un buen torque de partida. Entonces, acá en este gráfico que les estoy mostrando, en azul está la curva característica torque-velocidad de un motor de inducción, en el cual podemos ver el torque de partida que tiene el motor, vale decir, el torque que desarrolla cuando yo lo hago funcionar, lo alimento con las tensiones que corresponden por placa, y está detenido el rotor. Acá va a poder desarrollar un cierto valor de torque, el cual es distinto al valor máximo de torque que puede desarrollar la máquina, y el cual puede llegar a ser distinto también al torque nominal que pueda desarrollar la máquina o al torque que pueda desarrollar en régimen permanente. Por otro lado, acá se muestra una curva torque-velocidad de una carga que se muestra en color rojo. Esta curva torque-velocidad habla de una carga que tiene torque constante, el torque que es independiente de la velocidad. Sin importar el valor de la velocidad a la cual gire esa carga, vamos a tener que la carga necesita el mismo torque para poder ser movida.
Entonces, notar lo siguiente. Acá, la carga en la partida, desde el momento en que yo alimento el motor, acoplo la carga, enciendo los sistemas y echo o intento hacer andar el motor, lo que va a ocurrir es que no va a poder arrancar el sistema, porque el torque que requiere la carga para partir es mucho mayor al torque que es capaz de suministrar o desarrollar el motor en la partida. Y por lo tanto, el motor no va a ser capaz de sacar la carga de inercia, esto va a quedar quieto. Y peor, el motor va a quedar operando acá, va a quedar intentando girar sin poder ser capaz de sacar a la carga de inercia. Cuando, si por alguna razón mágica o por otro motor, yo hiciera girar la carga sola y que la carga ya se encontrara girando a una velocidad mayor a, qué sé yo, 200 radianes partido en segundo, equivalente como a 1800 RPM, 1900 RPM, si yo tuviera la capacidad de hacer girar la carga a mano, el motor sí sería capaz de sostener ese momento, sostener esa carga y seguir haciéndola girar y seguir haciéndola acelerar, incluso hasta llegar a un régimen permanente. Si se fijan acá, el torque que desarrolla el motor es bastante mayor a lo que necesita la carga, y por lo tanto en esta zona sí podría llegar a acelerar la carga y llegar al régimen permanente, pero en el torque de partida no. Entonces, fijar que este motor en particular tiene una curva característica bien particular, bien peculiar, y lo que hace es que a pesar que tiene una zona estable de gran rango, o sea, tiene un rango desde los, bueno, 0 Nm hasta los 120 Nm, el torque de partida es muy bajo. Y eso, por supuesto, que va a limitar su aplicación y no va a poder ser capaz de mover o de operar con cargas de alto torque de partida. Si tuviéramos cargas ahora con una característica lineal, por ejemplo, algo de este estilo, en el que el torque de la carga es pequeño en la partida, pero a medida que se empieza a acelerar o empieza a adquirir mayor velocidad, necesita mayor torque para ser movida, entonces en estos casos sí va a poder llegar fácilmente a régimen permanente debido a que el motor siempre va a estar desarrollando más torque que el que necesita la carga hasta el momento de llegar a este que es el punto de operación. Entonces ahí hay un primer problema. Hay un problema cuando los motores no son capaces de sacar a la carga del reposo. Entonces, ¿cómo lo hacemos llegar a régimen permanente? Y a pesar de que en régimen permanente puede andar muy bien, a pesar de que en régimen permanente incluso puede tener una muy alta eficiencia, pero si no es capaz de sacar a la carga del reposo, entonces hay una parte del accionamiento que no se está cumpliendo. Ese es un problema. Y que entonces mágicamente yo pensaría, ojalá tuviera la manera de este torque máximo que se tiene de ese motor en particular, poder convertirlo y a lo mejor tener esta curva torque-velocidad del motor. ¿Cómo podría ser para variar la curva característica del motor y cambiarla de esa a esa? Y ahí entonces ser capaz de sacar a la carga del reposo. Bueno, eso lo vamos a ir revisando. Para ello hay un problema. Otro problema radica en qué pasa. Si ustedes se fijan acá, la curva torque-velocidad del motor, o en general el comportamiento dinámico y estático del motor, depende de su velocidad sincrónica. Acá es fácil ver que esto tiene una velocidad sincrónica de alrededor de 310 radianes partido segundo, lo que es equivalente a 3.000 revoluciones por minuto. Y esos 3.000 revoluciones por minuto, recordar que es la velocidad sincrónica, la velocidad a la que gira el campo magnético rotatorio al interior de la máquina y que se debe a la frecuencia con la que se alimentan las corrientes de estator. En este caso, recordando que la velocidad sincrónica en RPM responde 60 veces la frecuencia a la cantidad de pares de polos, es fácil ver que la velocidad a la que gira el campo magnético rotatorio depende de la cantidad de pares de polos, que en este caso es de una máquina de dos polos, y por lo tanto el pares de polos es uno, un par de polos que equivale a dos polos, y que adicionalmente la frecuencia con la que se está alimentando esta máquina es de 50 Hz, y por eso es que se tienen estos 3000 RPM tan precisos. Pero ¿qué pasa si necesito que una carga gire a 800 RPM?
y que después gira 1200 y que después gira 1700, puede tener que cambiar la cantidad de polos. Entonces por ahí vamos a tener que también solucionar otro problema, que también tiene que ver con modificar la curva torque-velocidad del motor. Por último, acá les muestro el gran problema que tienen los motores de inducción todos, sin importar su topología. Este era el circuito equivalente, válido para prácticamente todos los motores de inducción. Y es fácil de ver lo siguiente. Acá es toda esta rama completa, hablando de rama magnetizante y la rama serie de rotor, suponen o configuran una cierta impedancia, ¿vale? Es decir, un valor que toma parte real resistencia y una parte imaginaria de reactancia. Si es que la resistencia de rotor la podemos considerar como constante, al igual que todos los parámetros constructivos de la máquina, hablamos de que esta resistencia equivalente de los devanados de rotor, resistencia equivalente de los devanados de rotor, estas pérdidas de flujo, reactancia de estator, reactancia de rotor, reactancia magnetizante, debiesen ser parámetros que dependen de la construcción de la máquina y la frecuencia en la que opera. Pero acá hay una resistencia que es variable y que nosotros hemos hablado largamente de esta resistencia y que depende del valor del deslizamiento. Entonces hay que notar lo siguiente. Si pudiésemos ver cuánto vale esta resistencia, dependiendo del deslizamiento que tiene, nos podemos percatar del siguiente comportamiento. Cuando el deslizamiento de la máquina es 1, entonces acá me va a quedar 1 menos 0, o sea, 1 menos 1, 0, 0 sobre 1, 0, 0 por algo finito, 0. Vale decir, cuando el deslizamiento es 1, el valor de toda esta resistencia, que podríamos llamar la resistencia electromagnética, va a ser 0. Si llegamos a tener que el deslizamiento, por ejemplo, es de 0,5, vamos a tener 1 menos 0,5, 1 menos 0,5 es 0,5, 0,5 dividido en 0,5, 1. Y vamos a tener que el valor de la resistencia electromagnética va a ser la resistencia de rotor. Si llegamos a tener que el deslizamiento es, por ejemplo, 0,75, que sería 3 cuartos, nos va a quedar que la resistencia de rotor va a adquirir un cierto valor. 1 menos 0,75 es 0,25, 0,25 dividido en 0,75 es 1/2 por 4 tercios. Eso me quedaría 4 sextos, que es 2 tercios. Entonces la resistencia electromagnética va a ser un poco menor que la resistencia de rotor. Quizás lo debería haber anotado en orden porque vamos bajando. Si el deslizamiento es 0,25 y ahora nos acercamos a deslizamientos más pequeños, me va a quedar 1 menos 0,25 que es 0,75 y 0,75 dividido en 0,25, o sea, 3 cuartos dividido en 1/2, 3 cuartos por 2, eso es 1,5. Resistencia electromagnética aproximadamente 1,5 veces la resistencia de rotor. Si el deslizamiento es 0,1, nos estamos acercando a cada vez más un deslizamiento más pequeño. Me va a quedar 1 menos 0,1 que es 0,9. 0,9 dividido en 0,1 es 0,9 por 10, que eso sería 9 veces la resistencia de rotor. Y así. ¿A qué es lo que voy? Este valor, el valor de esta resistencia es mínimo, vale decir, 0, cuando el deslizamiento es unitario. Va a ser máximo tendiendo a infinito a medida que vamos bajando el deslizamiento. ¿Eso qué significa o cómo se traduce desde el punto de vista circuital? Que si yo alimento esto con una tensión constante, frecuencia constante, entonces a la partida, en el momento en que el motor arranca, el deslizamiento es unitario, la resistencia es mínima. Si la resistencia es mínima, entonces el valor de esta impedancia va a ser mínima. Si el valor de esta impedancia va a ser mínima, la corriente va a ser máxima. Y es justamente uno de los principales problemas de los motores de inducción. ¿Qué es lo que se observa aquí? Que esto es una imagen sacada de la medición de un motor de inducción, que de hecho es bastante bueno el comportamiento que tiene este motor en la partida.
en el que se puede ver que la corriente al arranque tiene una magnitud mucho mayor a la corriente que desarrolla de manera nominal. Y una corriente de partida muy alta, si es que sumamos varios motores de inducción juntos, puede echar abajo un sistema de protecciones, porque el sistema de protecciones puede pensar que la corriente es demasiado alta, más alta de lo que se tiene presupuestado para una operación en régimen permanente, en full, a carga completa, o sea, a plena carga. Esta corriente tan alta de partida, por supuesto, que genera un aumento de temperatura sustancial y considerable en los aislamientos de la máquina, de las distintas fases de los bobinados de estator. Y en definitiva, en la partida los motores de inducción pueden llegar a desarrollar de 4 a 8 veces la corriente nominal. Y la corriente nominal ya de por sí es bastante alta. Hablamos de corriente nominal, es la corriente que necesita el motor cuando tiene la carga nominal conectada, o sea, la máxima potencia que el fabricante dice recomienda para una operación 24/7. Y esa corriente de arranque entonces es un motivo de preocupación, un motivo por el cual es necesario gestar estos métodos de control de curva torque-velocidad. Dentro de, por supuesto, otros muchos cuantos factores. Pero aquí hay uno principal. Corriente de partida muy alta y eso hay que controlarlo de alguna forma. Dicho esto, entonces, bueno, esta es justamente una fotografía sacada de un paper de Tari Drahu del 2005, bueno, bastante antiguo. Lógicamente, los motores de inducción y este problema vienen desarrollándose y analizándose desde mucho tiempo, incluso más atrás del 2005. Pero finalmente esta foto fue sacada de acá. Vamos con el primer método. Método de variación o de control de una curva torque-velocidad de un motor a partir de la variación de tensión de armadura. Hay que recordar, para poder saber para qué va todo esto, por qué se está analizando y por qué se puede aplicar este método, hay que recordar la expresión de torque electromagnético que obtuvimos a partir del equivalente de Thevenin. Eso lo revisamos, me parece, en la sesión anterior y la anterior a eso también. Habíamos llegado nosotros a que la expresión del torque electromagnético dependiente del deslizamiento respondía a esta ecuación, esta expresión en particular, en que se tenía la velocidad sincrónica de la máquina y aquí los tres parámetros del equivalente de Thevenin, que se hacía justamente en la rama magnetizante, donde se tenían las expresiones para el voltaje equivalente Thevenin y la impedancia equivalente Thevenin, tal como se muestran acá. Ahora, ¿por qué me interesa mostrar estas expresiones? Porque si ustedes se fijan, el voltaje equivalente de Thevenin es una expresión que depende de parámetros constructivos de la máquina, reactancia de magnetización, reactancia equivalente de donados de estator, reactancia equivalente de donados de estator, nuevamente reactancia de magnetización. Todo esto que es un factor constante, podríamos, entre comillas constante, ya vamos a ver por qué. Un factor que depende de parámetros constructivos de la máquina está multiplicado directa y llanamente por el voltaje con el que se alimenta la máquina, por fase. P sub S era el voltaje con el que se alimentaba una de las fases de estator. Si esto lo reemplazamos aquí arriba, es fácil ver que el torque tiene una relación cuadrática con respecto a la tensión de alimentación. Tenemos un parámetro que es constructivo multiplicado por el voltaje de alimentación. Por lo tanto, si acá yo reemplazo todo esto, el torque electromagnético va a responder al cuadrado de la tensión que se le aplica. Acá abajo los parámetros de resistencia y reactancia de Thevenin no dependen de la tensión de alimentación, puesto que solamente dependen de parámetros nuevamente constructivos. Y eso implica que yo puedo variar la curva torque-velocidad o modificar la capacidad de torque de la máquina variando la tensión de alimentación. ¿Qué es lo que se explica acá? A partir de la expresión del torque electromagnético que desarrolla una máquina de inducción, puede notarse que existe una relación cuadrática entre la tensión de alimentación, que se le llama tensión de armadura, y el torque desarrollado por la máquina. Ahora, aquí se pueden ver tres casos de una determinada máquina de inducción, en este caso de 4 polos, que tiene un torque máximo aproximado de 100 Nm, y por lo tanto, si yo hago
que la tensión disminuya a la mitad, que es el caso que se muestra en color amarillo, en el que la tensión aplicada a los terminales de estator, la tensión aplicada a la fase, a cada una de las fases de estator, se reduce a la mitad, entonces la capacidad de torque de la máquina, como tiene una relación cuadrática, se reduce a un cuarto. Yo bajo la tensión a la mitad y el torque queda en un cuarto. Y eso se aplica a cada punto de la curva torque-velocidad. El torque de partida va a ser un cuarto, el torque máximo va a ser un cuarto, el torque en cualquier punto de esta curva de torque-velocidad va a ser un cuarto de lo que originalmente se tenía cuando se alimentaba el estator con tensión nominal. Ahora, a partir de lo que pueden ver ustedes, ¿qué problema creen que tiene este método de control? ¿Cuál es la principal falencia que tiene? Reducir la tensión de armadura. No sé si parece que Matías Fuentes había bloqueado o se desbloqueado el Profe, micrófono. sí, este método busca reducir la tensión. Sí, o sea, reduce Es la que, tensión y lo que busca es hacer algo. Y ya vamos a ver qué es lo que busca. es que lo que entendí por lo menos es que para buscar un mayor torque de partida habría que aumentar la tensión de alimentación, Claro. pero el problema es que se pasaría de la tensión nominal y eso dañaría la máquina. Correcto. O sea, podría poner en riesgo los aislamientos de la máquina. Los aislamientos están hechos para funcionar a cierto nivel de tensión. Por lo tanto, no es recomendable subir la tensión. Ya vamos a ver que en algún caso sí se puede, pero en este tipo de control que es neta y lisamente, llanamente modificar la magnitud de la tensión que se aplica, no es recomendable ir por encima de la tensión nominal. Por lo tanto, el objetivo de este método de control, a pesar de que pueda verse contraproducente, es reducir la tensión de la máquina. Por eso también le pregunto qué es lo que choca, qué problema no soluciona, o en realidad qué problema empeora este método de control. Porque teníamos tres problemas: el torque de partida, eh, la variación de velocidad, curvas, o sea, cargas que pueden tener o que necesiten de moverse a distintas velocidades, y la corriente de partida. Por lo tanto, ¿cuál es el principal problema que ustedes pueden ver de este método de control? ¿Qué es lo que falla? Profe, disculpe, ¿cuál era el principal objetivo de este método? Eso es lo que estamos descubriendo. Ah, pero Por que eso que había dicho reducir la tensión de algo, que no alcancé a o escuchar. sea, ¿qué es lo que busca? Sí, Reducir, tal como se ve aquí, reducir la tensión con la que se alimenta la máquina. Eso es lo que hace, esa es la metodología o el proceso. Acá lo que se está haciendo es reducir el valor de tensión con el que se alimenta la máquina. Ir del azul a la roja, ir del azul a la amarilla, por ejemplo. Entonces mi pregunta para ustedes ¿es realmente este método bueno? ¿Servirá para algo? ¿O ven que en realidad como que empeora las cosas? eh, el problema que tendría sería lo que estamos viendo con el gráfico anterior, con el tema de la tensión de carga, ¿Mm? ¿o no? Y a medida que más disminuye, se encuentra con más presión o problemas para llegar al equilibrio con la tensión de carga. Ya, me gusta. Alguien más que me parece que tenía el micrófono abierto también. Es Hola, un... Sí, Lorenzo. el torque de arranque sigue bajando. El torque de arranque sigue bajando. Y eso complementa la respuesta que dio Juan. O sea, estamos empeorando uno de los problemas de la máquina. Acá tenemos el torque de partida original de la máquina, con, por supuesto, tenemos un cierto torque que responde a una tensión nominal. Si ahora yo reduzco la tensión, entonces estoy reduciendo el torque de partida. Quedo entonces peor parado ante cargas que tengan una alta inercia. Pero, como dije, ese es uno de los problemas que se busca enfrentar. Pero hay otro que es uno de los principales problemas, y que justamente por eso es que los invito a pensar, porque estos métodos de control
ustedes probablemente después, si es que alguien se va por el lado de accionamiento o mantenimiento o control de máquina, va a tener que verlos, los va a aplicar. O va a tener que pensar en alguna solución dependiendo de un cierto accionamiento. Acá, si tenemos una carga que tiene un alto torque de arranque, lógicamente que este método no sirve. O sea, este método no tiene como objetivo aumentar el torque de partida de la máquina, sino que resulta en todo lo contrario, lo disminuye. Y en general disminuye la capacidad de torque completa de la máquina. Pero, eso sí, recordando el circuito equivalente, uno de los otros problemas principales que se tenía era la alta corriente de partida. Entonces mi pregunta para ustedes es la siguiente. Si yo tengo un cierto valor de corriente que responde a un set de impedancia y a una tensión de entrada aplicada, ¿qué pasará con la corriente si es que ahora yo disminuyo la tensión? ¿Qué debería ocurrir con la corriente de partida si yo... La corriente de rotor La corriente en general de la máquina puede ser, en general lo que se mide es la disminuye, corriente de línea, corriente con la que entra la máquina, disminuye, ¿no? disminuye. Entonces, este es un método muy artesanal y muy básico para poder reducir la corriente de partida. Pero ¿cómo se preguntarán? Pero si el motor no arranca, ¿cómo, para qué me sirve? Porque depende de la carga que se conecta al motor. Este método no es para cualquier carga, no es para cualquier perfil de carga. Y ahora les voy a explicar justamente eso. Fíjense, si yo tuviera una carga, la vamos a hacer con color morado. Si yo tuviera una carga que tiene este perfil, esta curva torque-velocidad, el método no me sirve para nada. Porque ya de por sí el motor está al justo. Apenas es capaz de sacar la carga del reposo y llegar al régimen permanente. Si yo tuviera una carga con este perfil de curva torque-velocidad, correas transportadoras, por ejemplo, grúas, no me sirven. Pero, ¿qué ocurre? ¿Por qué no me sirve? Porque, bueno, sigo complementando por si acaso, a quien no le haya quedado claro al principio. Si yo disminuyo el valor de tensión, por ejemplo, del nominal a 3/4 de la tensión nominal, en vez de aplicar 400 volts, aplico 300 volts a la entrada, voy a tener que el motor ahora ni siquiera va a ser capaz de sacar la carga del reposo. Y por lo tanto no va a ser capaz de arrancar, ni girar, ni llegar al régimen permanente de manera independiente. Ahora bien, si es que yo tengo una curva torque-velocidad o una carga que tenga un comportamiento lineal, por ejemplo, algo así, por decirles algo. Entonces, fíjense lo que podría ocurrir. Si yo tuviera, ojo que aquí esta parte es un poquito más complicada de analizar. Si yo tuviera esta curva torque-velocidad de una carga, ojo, lo que está en morado es de la carga. O sea, es el torque que requiere una carga para moverse, para acelerarse a las distintas velocidades a las que puede girar. En este caso en particular, si ustedes se fijan, si yo tuviese este motor, que es el motor con la curva característica azul, acá llega un valor bastante alto de torque que necesita desarrollar. Pero la partida, la carga no necesita mucho torque. Si a la partida no necesita mucho torque, aquí tengo una gran diferencia, tengo esa comodidad para poder reducir la tensión y por lo tanto sacrificar la capacidad de torque a cambio de reducir la corriente. Entonces, ¿cómo podría ser un esquema? Si yo tuviese un botón en la máquina con el que yo pudiese cambiar el valor de tensión, si aprieto un botón, este es tensión nominal, aprieto ese botón 3/4, aprieto ese botón 1/2, 200 volts, 300 volts, 400 volts. Si imaginemos que tuviéramos eso. Con esta carga lo que yo podría recomendar es lo siguiente. Primero, para arrancar la carga, alimentémoslo con 200 volts, vale decir con la mitad de la tensión nominal. ¿Por qué? Porque en este momento, en esa condición de operación, al momento de partir, la carga va a desarrollar un torque que es menor al torque que desarrolla el motor. Y va a sacar la carga de la inercia. ¿Y dónde va a quedar operando? Aquí. En ese punto. Porque lógicamente aquí vamos a tener que
en la curva amarilla el motor desarrolla más torque que la carga está con color morado, y por lo tanto, si el torque que desarrolla el motor es mayor al torque que desarrolla la carga, entonces va a acelerar. Si acelera, entonces la velocidad aumenta. Si la velocidad aumenta, entonces el torque de la carga va a empezar a aumentar. Pero sigue siendo menor al del motor, por lo tanto, como el torque del motor es mayor al de la carga, esto sigue acelerando y la velocidad sigue aumentando, hasta llegar acá. Porque al momento de llegar acá, ya la carga desarrolla el mismo torque que el motor, o incluso lo puede llegar a superar, y por lo tanto no va a poder pasar de aquí. Ahora, cuando el motor llegue aquí, cuando llegue a esta velocidad, aprieto el siguiente botón y cambiamos a los 0,75 volt nominal, o sea, 0,75 veces la tensión nominal. Y en ese caso, entonces, ahora esta curva que era la morada, se tiene que comparar con la roja. Cambiamos de modo, pero ahora aumentamos la tensión, como aumentamos la tensión va a aumentar la corriente, pero ya estamos en un valor de deslizamiento que no es unitario, ya no estamos en la partida. Y por lo tanto le vamos a ir dando tensión, le vamos a ir dando voltaje a la entrada a medida que la carga lo vaya necesitando para llegar al régimen permanente. Sin tener este despilfarro de tensión que podríamos tener aquí al principio, y por lo tanto sin desarrollar esos altos niveles de corriente que podríamos desarrollar en caso de una alimentación directa desde la red. Esa es la razón o para qué sirve este método de control. Un método artesanal, no digamos que artesanal, pero bastante básico, de poder disminuir la corriente de partida y en general los corrientes en el arranque de la máquina a costa de sacrificar su capacidad de torque. Y esto entonces puede llegar a ser útil para cargas que tengan un perfil en el que sea torque dependiente o lineal con respecto a la velocidad, cuadrático, que podríamos tener perfectamente una curva de torque así, o podríamos tener incluso una curva de torque que sea a la 3, que sería mucho más pronunciado. Y en esos casos tenemos un montón de diferencia con la que podamos jugar. Podemos sacrificar ampliamente el torque de la máquina al arranque, porque lógicamente la carga prácticamente no necesita torque en el arranque. Y en esos casos entonces este método es muy valioso. Y eso se ve, no porque lo diga yo, sino que también se ve a nivel industrial a través de dos ejemplos. Uno que es el más artesanal de todos, que es un partidor delta estrella. El partidor delta estrella tiene dos modalidades de uso, o sea, tiene dos posibilidades. Este video es insertado, yo lo hice después de la clase sincrónica, justamente porque quería explicar de mejor manera el partidor delta estrella, cosa de que se entienda cuál es su operación y cuáles son sus dos modos de uso y que quede de manera explícita tanto en la diapositiva como también en la explicación. Entonces, tal como se ve y se menciona en esta primera parte de la diapositiva, una de las aplicaciones de este método, que es el de variación de tensión de armadura, son los partidores delta estrella, también llamados partidores estrella delta, partidores estrella triángulo, va a depender de la bibliografía. Entonces, la gracia que tienen estos partidores estrella delta es que permiten cambiar, hacer un switch entre dos posibles conexiones de los devanados de estator. Hay que recordar que los devanados de estator son este conjunto de bobinas y de vueltas de alambres de cobre, que están insertas en el estator de la máquina. Y ese estator de la máquina tiene tres fases. Y por lo tanto, cada fase se puede representar como una bobina que tiene dos terminales. Por lo tanto, si tengo tres bobinas de dos terminales, en total yo voy a tener 6 terminales, y esos 6 terminales yo los puedo conectar entre sí en distintas configuraciones. Por ejemplo, en estrella o en delta, que es de lo que se aprovecha este método de control. Entonces, ¿de qué va la operación del partidor estrella delta? Primero, los devanados de estator en la máquina se conectan en estrella. Eso es lo primero. Se parte en estrella. Y yo voy a hacer a continuación el dibujo de cómo es que quedan conectados o cómo se representan estos devanados. Entonces, cada una de las fases, yo la voy a dibujar como si fuera una bobina. Cada una de las fases del motor. Acá tengo las 3 fases de un motor de inducción, que representan las 3 fases y las 3 conjuntos de bobinas que hay en el estator de la máquina. Entonces, a uno de los extremos se cortocircuita
cosa de que queden conectados en estrella, y yo voy a poder tener acceso a los otros 3 terminales en los que puedo conectar mi fuente de alimentación o conectar la máquina a la red. Entonces, tal como se ve aquí, si yo conecto los terminales, voy a conectar solamente estos dos, pero los otros van a ir conectados de igual manera. O sea, aquí estoy mostrando solamente estos dos de acá, donde tengo acá un voltaje línea a línea. Por supuesto, acá voy a tener otro voltaje línea a línea y acá voy a tener otro voltaje línea a línea. Recordar que la fuente de alimentación es trifásica, pero para efectos de este ejemplo voy a explicarlo con esto. Entonces, en esta situación, el voltaje de fase de la máquina, que nosotros lo representamos como el V sub S, voltaje de estator en el circuito equivalente, que es el voltaje de fase de la máquina, va a ser el voltaje línea a línea de la red o de la fuente de alimentación sobre raíz de 3. Partimos entonces conectando el motor con este que es la tensión entre líneas sobre raíz de 3. Y se arranca entonces el motor en este nivel de tensión. Después, y luego de un tiempo en el que el motor ya arrancó y ya empieza a acelerar, entonces se cambia la conexión a delta. Se cambia la conexión de los devanados, de las bobinas del estator de la máquina. Y con esto entonces lo que se obtiene es lo siguiente, y lo vamos a dibujar también. Por acá voy a dibujar las 3 bobinas de la máquina, ahora las voy a dibujar de otra forma, cosa de que se vea más coherente con delta, pero siguen siendo las mismas 3. Si se fijan, son 3 bobinas, y esas 3 bobinas ahora lo que yo voy a hacer es conectarlas en delta. O sea, esos 2 extremos los uno aquí, esos 2 extremos los uno acá, y esos 2 extremos los uno acá, y yo tengo acceso a estos 3 terminales. Luego, la fuente de alimentación externa, o la red en su defecto, va a quedar conectada de esta forma. Aquí yo estoy mostrando una de las fases, porque recordar que son 3, una de las 2 conexiones, o sea, estas 2 conexiones que estoy mostrando aquí, en el cual vamos a tener acá, esta va a ser la tensión entre líneas que tiene la fuente de alimentación o la tensión entre líneas que tiene la red, o que está conectada al motor, la red a la cual está conectada al motor. Entonces, ¿qué es lo que hay que fijarse aquí? Que en esta nueva conexión, que es la conexión ojo delta, entonces vamos a tener que la tensión, que aquí podríamos llamar, esta es la tensión de estator, voltaje de fase. El voltaje de fase, que es igual al voltaje V sub S que se ve en el circuito equivalente monofásico, va a ser igual a la tensión entre líneas, directamente. Y entonces, ¿qué es lo que hay que notar? Que en el partidor estrella delta, se parte en estrella y por lo tanto el nivel de tensión es bajo, y después al cambiar a delta, la tensión de fase de la máquina va a ser mayor. Y por lo tanto, eso lo que obliga es a lo siguiente. En la partida, la corriente va a ser menor, y una vez que ya arranca el motor, disminuye el valor del deslizamiento, y ya la máquina empieza a girar, las corrientes empiezan a disminuir, entonces se cambia de operación a una mayor tensión, cosa de llegar al régimen permanente y tener una buena eficiencia en la máquina. Y ese es entonces el principio de operación. Partidor estrella delta entonces se aprovecha de las conexiones de los devanados en la máquina de inducción, parte en estrella, entonces teniendo una tensión reducida en un factor de 1 sobre raíz de 3, con respecto a la tensión entre líneas que provee la fuente de alimentación, y luego entonces se conmuta a la conexión delta con tal de aumentar la tensión ya cuando la máquina está entrando a mayores velocidades. Termino entonces con este clip y ahora va a continuar la clase sincrónica. Ese es un partidor de estrella muy antiguo y que se ocupaba justamente para poder reducir la corriente de partida. Eso evolucionó a lógicamente, algo más moderno con los adelantos de la electrónica de potencia con los partidores suaves. Que lo hacen los partidores suaves, o ocupar un conversor AC simple, sin variación de frecuencia, basado en un trío de tristores en antiparalelo por fase. Tenemos fase A, fase B, fase C, estos 2 tristores en antiparalelo, y por lo tanto el ángulo de disparo de los tristores va a hacer que a la salida de este convertidor
vayamos a tener una tensión cuya magnitud es variable, pero cuya frecuencia es constante. Y con eso vamos a tener una amplia posibilidad de poder cambiar la tensión de armadura desde 0 hasta 380 volts. Y eso entonces se le llama un partidor suave. Eso que yo les mostré, que si tuviéramos un botón de cambiamos a 200, 300, 400 volts y les vamos dando tensión a medida que vaya necesitando, bueno, eso se puede hacer por electrónica potencia con un partidor suave, y eso conectado a un método de control que detecta automáticamente cuando tiene que ir aumentando la tensión en virtud del torque que requiere la carga y de la corriente que se tiene al momento de la partida y en el arranque de la máquina. Y esos son partidores suaves. Entonces, que va a ir aumentando gradualmente la tensión con la que se alimenta el motor de inducción, cosa de minimizar la corriente de partida. Por supuesto, en cargas que lo permitan. Si tengo una carga que tiene un alto torque de partida, no tengo nada que hacer con este método, porque no voy a ser capaz de sacar a la carga del inercia. Entonces, tal como se menciona aquí, los partidores suaves son empleados para disminuir la corriente de partida de los motores de inducción, así como para encontrar un punto de operación de alta eficiencia, porque incluso después, al llegar al régimen permanente, alrededor de la tensión nominal pueden haber valores en los que la eficiencia sea mejor, porque hay que equilibrar las pérdidas en el cobre y las pérdidas en el fierro. Las pérdidas en el fierro son máximas abajo del deslizamiento y las pérdidas en el cobre son mayores a medida que se tienen deslizamientos más altos. Entonces, ese equilibrar en que mientras más alto el deslizamiento va a ser mayor el cobre que en el fierro, y mientras más bajo el deslizamiento va a ser mayor en el fierro que en el del cobre, va a llegar a un punto entre medio del deslizamiento en el que la suma de las pérdidas en el cobre más las pérdidas en el fierro van a ser mismas. Y el convertidor perfectamente podría jugar con eso, se retroalimenta con un lazo de control y se llega entonces a un punto de operación más eficiente. Eso es un método que entonces permite solucionar algunos problemas. Corriente de partida y eficiencia de la máquina, siempre y cuando la carga y su curva torque-velocidad lo permitan. Es para ciertos perfiles de curva torque-velocidad, de bajo torque de partida. Ahora, vamos con este método que es, o fue, el caballito de batalla. No sé, parece que el que tenía el... Sí, Entonces, la principal falencia que tiene este método, ¿cuál era? que no es capaz de solucionar el problema de torque de partida de la máquina. Solamente soluciona el hecho de que ante cargas que tengan un bajo torque de partida, es capaz de disminuir su corriente, la corriente de partida del motor. O sea, soluciona el problema de la corriente de partida, puede llegar a solucionar problemas de eficiencia, pero no soluciona el hecho de que tengamos o que necesitemos un mayor torque de partida. Si necesitamos un mayor torque de partida, este método no sirve. Ese sería el principal falencia del método. Gracias, profe. Vamos con este, método por variación de la resistencia rotórica. Este método es solamente aplicable a motores de inducción de rotor bobinado. Motor de jaula de ardilla, no. Porque en la jaula de ardilla no se tiene acceso al rotor, no se pueden conectar cosas al rotor. El rotor está completamente aislado galvánicamente de cualquier circuito que haya. Es interno. Por lo tanto, esto ya supone la primera desventaja de este método. Este método solo sirve con motores de inducción de rotor bobinado, que no son la preferencia de la industria, o que no son actualmente, justamente porque tienen problemas de mantenimiento, tienen los anillos deslizantes, que eso significa que hay carbones que se van desgastando con el tiempo, y no son tan fiables como son los de jaula de ardilla, ni tan robustos. En los motores de inducción de rotor bobinado, entonces, se tiene acceso a los devanados de rotor a través de anillos deslizantes, y eso nosotros lo revisamos en la primera PPT de la unidad de la introducción a los motores de inducción, en que se tenía justamente en este tipo de motores de rotor bobinado el acceso o la posibilidad de conectar o de terminar las conexiones en los devanados de rotor a través de resistencias adicionales, resistencias extra. Tal como se menciona aquí, el tener acceso a los devanados de rotor a través de estos anillos permite incorporar resistencias adicionales al circuito de rotor. Y esto, aunque no lo crean, adicionar resistencia al circuito de rotor es la panacea, es lo máximo, lo mejor en términos de control de un motor de inducción. Es muy bueno y ya vamos a ver por qué eso es así.
Si recordamos las expresiones que obtuvimos a partir del equivalente de Thevenin, del deslizamiento a torque máximo y del torque máximo, vamos a ser capaces de ver lo siguiente. Acá, la resistencia equivalente de Thevenin y la reactancia equivalente de Thevenin son parámetros que dependen de la entrada o de la parte inicial del circuito equivalente de la máquina. Vale decir, dependen de resistencia de estator, reactancia de estator y reactancia magnetizante. Ninguno de estos parámetros del equivalente de Thevenin dependen de los parámetros de rotor. Porque lógicamente el equivalente de Thevenin se hace a la entrada, no a la salida. No se hace con respecto a la salida. ¿Eso qué significa? Acá tenemos parámetros constructivos. Resistencia, dentro, digamos, está todo metido. Resistencia de estator, reactancia de estator, reactancia magnetizante. Resistencia de rotor, reactancia de estator y reactancia magnetizante. Todo de estator y magnetizante. Y aquí es fácil ver que el deslizamiento a torque máximo depende de manera lineal de la resistencia de rotor. Juanfra, ¿quieres decir algo? Ah, yo pensé que tenía una pregunta. No, lo vas a llevar, perdón. No hay problema. Acá se puede ver que el deslizamiento a torque máximo es lineal o responde linealmente a la resistencia de rotor. Puedo entonces modificar el deslizamiento a torque máximo de manera muy sencilla al modificar la resistencia de rotor. Y acá fíjense, que esto es lo más interesante de todo. El torque máximo que desarrolla un motor de inducción no depende de la resistencia de rotor. Acá tenemos voltaje equivalente de Thevenin, voltaje equivalente de Thevenin estaba a la entrada, y por lo tanto depende de parámetros de estator y de la rama magnetizante. Y la resistencia de Thevenin y la reactancia de Thevenin solamente dependen de los parámetros también de la entrada, estator y magnetizante. Es decir, si cambiamos la resistencia rotórica del motor, modificamos el deslizamiento de torque máximo, pero no cambiamos el torque máximo. ¿Eso qué significa? ¿Cómo lo vemos? En el siguiente comportamiento. Si aumentamos la resistencia de los devanados de rotor, por ejemplo, de 0,1,02, el torque máximo se mantiene, y por eso que intenté que esto llegara a 100, cosa de que se vea que el torque máximo es el mismo. Pero el deslizamiento a torque máximo aumenta. Si el deslizamiento a torque máximo aumenta, entonces disminuye la velocidad a la cual se desarrolla el torque máximo. ¿Eso qué significa? Que toda esta curva de torque-velocidad se desplaza a partir de su máximo, como si alguien toma el máximo y lo empieza a desplazar. Y el torque de arranque aumenta. Aumenta hasta llegar a un cierto punto, porque si yo sigo aumentando la resistencia de rotor, que eso lo van a tener que ver en la tarea, se va a producir este efecto. Va a llegar a un punto en el que empieza a disminuir nuevamente. Porque lógicamente aquí sigo aumentando el deslizamiento de torque máximo, que puede superar, matemáticamente puede superar la unidad y en la vida real también. Eso entonces va a implicar que acá el torque de partida va a disminuir. Pero ¿qué es lo que me interesa que ustedes sepan hasta acá? Que si yo aumento la resistencia de rotor, aumento el deslizamiento de torque máximo, disminuyo la velocidad a la que se ocurre el torque máximo, la velocidad a la que ocurre el torque máximo, y esto tiene el potencial de poder aumentar considerablemente el torque de partida, tanto incluso que se puede llegar a tener torque máximo al arranque de la máquina. Y esto es espectacular. Porque soluciona varios problemas. Podría mezclarlo incluso con el método anterior. Aumento la resistencia rotórica mediante la conexión a los anillos deslizantes, tal que el torque máximo sea al arranque. Como estoy aumentando la resistencia, eso implica, lógicamente, aumento la resistencia, la corriente disminuye. Más encima voy a tener una alta capacidad de torque al arranque, así que perfectamente podría reducir la tensión. Y si reduzco la tensión, entonces las corrientes de partida van a ser más bajas todavía. O sea, este método soluciona muchos problemas. Puedo cambiar, con simplemente cambiar la resistencia y tener un altísimo torque de partida, o incluso ir modificando
el punto de operación de la máquina, aquí hay distintos puntos de operación, una cierta cantidad de torque, simplemente cambiando la resistencia rotoria. Por supuesto, esto a través de switch. Y era muy sencillo de poder hacer, incluso con una resistencia variable tipo potenciómetro, y potenciómetros grandes, se puede modificar muy suavemente la curva torque-velocidad de un motor de inducción de rotor Brownian. No sé si alguien quería preguntar algo o comentar algo, porque había escuchado algo. Así que no. Entonces, tal como se menciona aquí, aumentar la resistencia rotórica hace que el deslizamiento torque máximo aumente, manteniendo el valor de torque máximo constante. Aumenta el torque de partida hasta cierto punto, se puede modificar perfectamente el punto de operación de la máquina en régimen permanente, y esto entonces soluciona varios problemas. Uno, el problema del torque de partida. Dos, el problema de la corriente de partida. Mi pregunta para ustedes es, ¿cuál es la falencia de este método? ¿O cuál ven ustedes que es la falencia de este método? No ocupaba el motor de inducción de jaula de horquilla. Que no se puede aplicar a motor de inducción de jaula de ardilla, justamente. Y eso es terrible. Porque motor de jaula de ardilla es lo más maravilloso del planeta, una cuestión robusta, fácil de construir, no tiene bobinado en el rotor, muy, como digo, muy, muy robusto. O sea, destruir un rotor jaula de ardilla, ni aunque lo lleves a condiciones extremas, o sea, son carne de perro a lo absoluto. Aislación galvánica, no hay cosas que se estén desgastando por giro, te pueden durar años sin mantenimiento. Y justamente el mejor método de control no se puede usar. Entonces, ahí es donde viene el principal problema de este método de control. Este método de control era muy, muy popular antes del auge de la electrónica de potencia, años 50, 60, 70. Pero apareció la electrónica de potencia, apareció este otro método de control, que es el que vamos a presentar a continuación y que es el que ustedes van a encontrar en los variadores de frecuencia, que es la variación del voltaje y la frecuencia. Ambos. Y ya vamos a ver por qué. Entonces, ahora sí, entonces, continuando con esa idea, en los motores tipo jaula de ardilla no se tiene acceso al rotor. Triste. Pero es lo que es. Por lo tanto, la curva torque-velocidad solo puede controlarse a través de la tensión de entrada, como yo lo alimente. Como yo alimente los devanados de estator, es la única forma en que yo tengo para poder controlar la curva torque-velocidad. Y en estos casos, entonces, sí se puede modificar el comportamiento de la máquina, pero ¿qué hay que hacer? Variar la tensión y la frecuencia de alimentación. Y alguien se preguntará, ¿y para qué servirá cambiar la frecuencia? Si igual sigo teniendo el problema del torque de partida. Pero bueno, resulta que no es tan así. Y ahí vamos a ver. El control por variación de voltaje y frecuencia se puede clasificar en dos tipos, que de hecho los variadores de frecuencia lo tienen integrados ambos métodos de control. El primero, que se llama control a flujo constante habla de que vamos a tener una corriente magnetizante constante, y la corriente magnetizante es la que provoca finalmente la excitación del núcleo ferromagnético, y eso entonces hace que el flujo sea constante, y esto se hace o se usa para operación a velocidades por debajo de la nominal. Ya vamos a ver para dónde va todo esto. Velocidades por debajo de la nominal. Y por otro lado, se tiene también el control a flujo debilitado, que es para operación a velocidades por encima de la nominal. Y ya vamos a ver. Acá, la manera de ver la velocidad sincrónica de una máquina, nosotros la habíamos visto como 60, no es W sub S, de hecho está mal aquí. Vamos a ver. Reitero. La velocidad sincrónica de una máquina en revoluciones por minuto, que es la velocidad a la que gira el campo magnético rotatorio, depende de la frecuencia con la que se alimentan los devanados de estator y de la cantidad de pares de polos de un motor o de la máquina. En medio de una operación, en medio de que yo tenga el motor funcionando con una carga, yo no puedo cambiar la cantidad de polos.
La cantidad de polos depende de la configuración de los devanados de estator. Tendría que desarmar la máquina, quitar los aislamientos, quitar los bobinados, volver a poner los bobinados en otro orden y olvídate, eso no se puede hacer. No es viable. Entonces, si ustedes se fijan, esto es un parámetro que es constante y si yo la frecuencia la disminuyo, la velocidad sincrónica va a disminuir. Cuando se opera con frecuencias por debajo de la nominal, se tiene que hacer el control a flujo constante. Frecuencia por debajo de la nominal y por lo tanto velocidades por debajo de la nominal, porque la velocidad va a cambiar de acuerdo al cambio de frecuencia. Ahora bien, si es que la frecuencia aumenta, vamos a tener que la velocidad sincrónica o la velocidad del campo magnético rotatorio aumenta. Y si la frecuencia aumenta, entonces la velocidad de operación también tiene que aumentar por encima de la nominal. Pero aumentar la velocidad por encima de la nominal trae muchos riesgos, porque la potencia de la máquina también aumenta. Recordad que la potencia mecánica de una máquina rotatoria es torque por la velocidad angular, torque por ómega. Si ómega aumenta, la potencia aumenta y el torque puede mantenerse. Entonces, cuando operamos por velocidades por encima de la nominal, vale decir, por frecuencias por encima de la nominal, es necesario debilitar el flujo, con tal de mantener el valor de potencia de la máquina y no superar esos niveles. Ya de todas maneras lo vamos a ver todo esto en detalle. En definitiva, ambos métodos de control, el de flujo constante y el de flujo debilitado, pueden complementarse. No son excluyentes. Pueden perfectamente ampliarse, complementarse, usarse los dos. Si es que estoy con frecuencias por debajo, ocupo A. Si aumento la frecuencia por encima del valor nominal, ocupo B. ¿Y qué es lo que permite entonces ese complemento? Usar las ambas dos, que sería un variador de frecuencia. Permitir que una máquina de inducción tenga un amplio rango de operación, amplio rango de velocidades. Así como también posibilitar el aumento del torque de partida, minimizar la corriente de partida y maximizar la eficiencia de la máquina. Vale decir, estos métodos de control combinados soluciona todos y cada uno de los problemas de los motores de inducción. ¿Cuál será la contra? Ustedes que yo creo que piensan un poco más allá del mapa, se salen del mapa. ¿Cuál será el problema de este método que se ve tan maravilloso aquí en el papel y que permite aumentar el torque de partida, disminuir la corriente de partida, maximizar la eficiencia de la máquina, ampliar el rango de operación y ir a distintas velocidades? ¿Cuál será el problema de tanta maravilla? ¿Cuál creen ustedes que será el problema de tanta maravilla? Ay, que se puede aplicar a cualquier máquina. ¿Quién se atreve a decir cuál cree que sería el problema de este método? Que no se tiene acceso al rotor, ¿o no? Pero es que no es necesario, porque recuerda que Ya. aquí se varía la tensión y la frecuencia a la entrada cuando se alimenta. Por lo tanto, no es necesario acceder al rotor. Este método es aplicable a todos los motores, todos. Si tienes posibilidad de alimentar la máquina, puedes aplicar este método de control. Es aplicable a jaula de ardilla, doble jaula de ardilla, rotor bobinado, aplicable a todos los métodos, a todos los motores de inducción. Y soluciona todos los problemas. ¿Cuál será entonces la contra de este método? El precio. Un variador de frecuencia muy caro. Muy caro. O sea, si es que el motor te sale, por decirte, 2 millones de pesos, el variador de frecuencia te va a salir 3 millones de pesos. O sea, tienes que casi pagar más del costo del motor en el variador de frecuencia. Tanta maravilla viene de la mano de un alto costo, porque lógicamente hay una electrónica de potencia y un método de control para ese circuito de electrónica de potencia que es costoso. Entonces esa es la principal contra que se tiene. Y por eso que en la industria hasta el día de hoy hay muchos que no funcionan con variador de frecuencia, sino con los otros métodos, porque no se tienen los recursos para eso. Entonces, bueno, a medida que va avanzando la electrónica de potencia, van disminuyendo esos costos de los materiales, de los semiconductores y del esquema de control, para justamente volverlo más competitivo y más atractivo, a pesar de que ya tiene una tremenda presencia a nivel industrial. Vamos con lo ¿Profe? básico. Sí, La vida útil del variador de frecuencia es muy bajo.
No particularmente, no. O sea, yo creo, normalmente las garantías andan entre los 5 y los 10 años, y de todas maneras pueden seguir operando. Así que no es particularmente baja. El problema es que un variador de frecuencia siempre va a estar dimensionado para un cierto motor. Entonces va a ir acoplado, motor y variador de frecuencia. Y si yo quiero cambiar esa aplicación, ahora necesito una nueva carga que necesita más torque, voy a tener que cambiar el motor y el variador de frecuencia. Entonces, variaciones de la aplicación, variaciones de lo que yo necesite, variaciones de lo que necesita la industria, implican que hay que cambiar el conjunto de las dos cosas. Y eso es problemático. Pero no es especialmente corta la vida útil de los variadores de frecuencia. De hecho, bueno, no es porque funcionen 24/7 tampoco, pero en la escuela se tienen variadores de frecuencia de cuánto, hace 20 años atrás, y funcionan perfecto. Pero claro, no es una operación 24/7, por lo tanto el desgaste de los semiconductores es bastante menor. Vamos con este, que es la primera parte, flujo constante. Y esta parte la vamos a revisar bastante rápido porque no tiene mucha ciencia y es para mostrarles el efecto que tiene la curva torque-velocidad. En el control al flujo constante, se considera que el voltaje en terminales varía en forma lineal con respecto a la frecuencia de alimentación. Esta es la regla de oro, y esta la tienen que prestar ustedes atención para la tarea. ¿Cómo se hace o cómo se ejerce el control por variación de frecuencia y tensión a flujo constante, vale decir, por frecuencia debajo de la nominal? Se tiene que cumplir que la tensión de alimentación es lineal con respecto a la frecuencia. ¿Por qué? Porque hay que pensar que la tensión de alimentación va a ir, prácticamente toda esa tensión va a caer en la rama magnetizante, que está en paralelo con la rama de torque electromagnético. Si esa rama magnetizante, que está compuesta por una reactancia magnetizante, depende de la frecuencia, entonces fíjense en lo siguiente, en mucha imaginación en la cabeza, así que mejor lo dibujo. En el circuito equivalente nosotros teníamos resistencia, reactancia y acá la reactancia de magnetización. Y bueno, de ahí para allá venía el circuito de torque electromagnético. Fíjense en lo siguiente. Acá tenemos la reactancia de magnetización y acá tenemos el voltaje de entrada a la máquina, voltaje de estator. Prácticamente toda la tensión va a caer acá, en estos terminales. Muy poquita tensión en realidad se queda aquí o se descuenta de la rama serie de entrada del estator. O sea, si yo aplico 220 volts por fase en esta máquina, voy a tener 218 en la rama magnetizante. Ahora, esta reactancia magnetizante, toda reactancia equivale a 2pi por F por L. Estamos hablando de una reactancia que es inductiva, si fuera capacitiva es distinto. Vale decir que la reactancia depende de la frecuencia con la que se está alimentando, de la frecuencia que se tenga de la forma de onda de la tensión en ese punto. Si acá yo tengo una tensión y ahora yo quiero disminuir la frecuencia, fíjense lo siguiente, si yo disminuyo la frecuencia, la reactancia disminuye. Si la reactancia disminuye, entonces se va a querer ir más corriente por aquí. Si hay más corriente magnetizante, va a haber más flujo. Y eso es lo que no se quiere. Se quiere que el flujo se mantenga constante, cosa de que se minimicen las pérdidas en el ferromagnético, dentro de otras cosas. Entonces, si es que yo disminuyo la frecuencia, el voltaje lo disminuyo también. Si yo aumento el voltaje, aumenta la frecuencia. Si yo disminuyo el voltaje, disminuyo la frecuencia. Y van de la mano, lineal. Cosa de mantener el flujo constante. Y entonces se sigue esta ecuación. Voltaje es igual a una constante por la frecuencia con la que se alimenta la máquina. Y ojo, K se puede determinar a partir de la tensión y frecuencia nominales de la máquina. Si me dicen, este motor está hecho para funcionar con una tensión de fase de 380 volts, entonces la constante, 50 Hz, perdón, la constante la puedo sacar fácilmente. 380 sobre raíz de 3, o 380 si ni siquiera necesitan dividir por raíz de 3. 380 dividido en 50, y ahí tiene su constante. Esa constante se tiene que mantener. Si yo disminuyo la tensión a la mitad, puedo disminuir la frecuencia a la mitad. Igual va al revés. Si yo disminuyo la frecuencia a la mitad, tengo que disminuir la tensión a la mitad. Si yo disminuyo la frecuencia a un quinto, entonces la tensión la tengo que disminuir a un quinto, que sería 78, parece. 7 por 5, no, 76.
7 por 5, 35, 6 por 5, 30, 73, 80. Eso es la clave. Ahora, este es el comportamiento que se va a observar si ustedes cambian o van disminuyendo la frecuencia y el voltaje. Este control. A medida que bajan la frecuencia, se modifica la velocidad sincrónica de la máquina y el torque de partida aumenta hasta cierto punto. Ojo, hasta cierto punto. Cuando la frecuencia ya es muy baja, no se tiene ese efecto de linealidad porque lógicamente esto es un circuito equivalente, no es tan perfecto, y cuando la frecuencia es muy, muy, muy baja, no es capaz de mantenerse el flujo constante, entonces se tiene una penalización importante de la capacidad de torque de la máquina. En estos casos, de los variadores de frecuencia industriales, lo que se tiene es que la tensión se le da un pequeño aumento, un pequeño boost, cosa de contrarrestar ese efecto. Pero eso no es lo que se anda buscando, por lo menos que ustedes lo entiendan al principio. Acá, los variadores de frecuencia se va a tener curvas así, la verde y la celeste. Pero esto se produce por una sobrecompensación de tensión de los variadores de frecuencia, a frecuencias muy bajas. A frecuencias muy bajas hay una sobrecompensación, pero en los variadores de frecuencia. En la realidad lo que se tiene es este comportamiento teórico, pero que en los variadores de frecuencia entonces hay que aumentarlo un poquito, hay que romper esta regla, aumentar un poco más el nivel de tensión, porque lógicamente la tensión va a llegar a un punto, va a ser muy baja. O sea, aquí estamos hablando de que tenemos que aplicar 1/10 de la tensión nominal, por ejemplo. Y eso trae problemas consigo. Ojo, el cambio de tensión y frecuencia hace variar los valores de reactancia, tal como habíamos visto. La reactancia depende de la frecuencia y por lo tanto todo el circuito equivalente cambia al cambiar la frecuencia, porque cambia la reactancia equivalente de estator, cambia la reactancia magnetizante y cambia la reactancia equivalente de rotor. Y la curva torque-velocidad entonces se ve afectada por todos lados. Se cambia la velocidad sincrónica, se cambian las reactancias de estator, rotor y magnetizante. Y se cambia, por supuesto, toda la forma de onda. Entonces, todo eso puede afectar y afecta, lógicamente, en que la curva torque-velocidad cambie. Y así. Ah, igual lo van a ver después en accionamiento. El único problema que se tiene a frecuencias muy bajas es que el rotor gira muy lento. Y como el rotor gira muy lento, no se logra ventilar bien. Así que la capacidad de torque va a ser limitada. No voy a poder sacarle el torque nominal a frecuencias muy bajas. Frecuencias muy bajas voy a tener que quitarle un poco de torque, cosa de que no se caliente tanto la máquina porque no es capaz de ventilarse, o bien considerar ventilación forzada, o sea, un ventilador que gira aparte del giro del rotor, no ventilación pasiva. A flujo debilitado, y con esto termina la parte de variación de tensión y frecuencia. El control, este es el más fácil de ver, porque el control a flujo debilitado, ¿qué es lo que se hace? Recordar que teníamos en el caso anterior que a medida que yo aumente la frecuencia, aumento el voltaje. Disminuye la frecuencia y disminuye el voltaje. Siempre y cuando la frecuencia sea menor a la frecuencia nominal. Si es que ahora estoy en flujo debilitado, aumento la frecuencia, no voy a aumentar la tensión a la par. Porque si aumento la tensión, voy a tener flujo constante. Entonces, ¿qué es lo que hago para debilitar el flujo? La tensión la mantengo fija. Si el motor, por ejemplo, está hecho para funcionar a 380 volts, 50 Hz, yo quiero aumentar por sobre la frecuencia nominal de la máquina, vale decir 60 Hz, ahora en el modo de flujo debilitado, la tensión la voy a mantener, 380 volts. Y si quiero 100 Hz, la tensión la voy a mantener, 380 volts. Tan simple como es. Ese es un método de debilitamiento de flujo. Porque al aumentar la frecuencia, aumentar la reactancia de la rama magnetizante. Si aumenta la reactancia de la rama magnetizante, entonces disminuye la corriente magnetizante. Si disminuye la corriente magnetizante, disminuye el flujo. A un mismo nivel de tensión. Entonces, ¿qué es lo que dice aquí? En control a flujo debilitado se mantiene el voltaje en terminales constante, mientras que la frecuencia puede adquirir valores superiores al nominal. El cambio en la frecuencia, nuevamente, y lo repito hasta el cansancio porque van a tener problemas con esto en el código de la tarea probablemente, el cambio en la frecuencia hace que las reactancias del circuito equivalente varíen su valor. Recordad que reactancia es 2pi por F por L, en caso de reactancias debido a inductancia.
¿Qué es lo que se tiene como resultado? Estas curvas que están acá. Esto es lo que se produce al aumentar la frecuencia de la máquina en operación de flujo debilitado. El torque de partida es espantoso, pero lógicamente este método está hecho para cuando la máquina ya llegó a régimen permanente. La máquina ya llega a régimen permanente y ahí cuando ya estoy operando acá, por ejemplo, estoy operando por aquí o estoy operando acá, ahí empiezo a aumentar la frecuencia gradualmente. Por eso lógicamente que esto tiene que venir de la mano de un buen convertidor. Y ahí puedo empezar a aumentar la frecuencia lentamente y eso lentamente va a empezar a aumentar su velocidad por encima de la nominal. En vez de tenerlo a 1400, que no sé, aquí son 1700 y tantos RPM, puedo llegar fácilmente a 2000 y tanto, 2900 RPM, incluso más. Gracias que tiene esto, que puedo ser capaz de mover a una carga a una velocidad mayor a la que soporta el motor. Si yo tengo una red de 50 Hz, y la mínima cantidad de polos que puedo tener en un motor son 2 polos, la máxima velocidad sincrónica de ese motor son 3000 RPM. ¿Qué pasa si yo necesito que la carga gire a 4000 RPM? Puede tener que ocupar un convertidor de par o una caja de cambio, y no es la gracia. Entonces, lo que permite este método de control es aumentar la velocidad de operación por encima de la capacidad que tenga frecuencia nominal, manteniendo por supuesto la cantidad de polos, y eso ayuda a tener un rango ampliado de velocidad en la que puede operar el motor. Ahora, como la máquina gira más rápido, también se va a poder ventilar más rápido, porque la ventilación de la máquina depende directamente de la velocidad. Ahora, como gira más rápido, el roce es más rápido. O sea, el roce es más rápido, el roce es mayor. Y el roce con el aire es mayor, entonces la capacidad de torque es más debilitada. Y así, si la velocidad es mayor, hay que tener cuidado, porque el límite de la velocidad que puede adquirir el motor depende de cosas mecánicas. Por ejemplo, en los rodamientos se ocupa una grasa. Hay una grasa que está en los rodamientos para que justamente el rodamiento tenga una rotación fluida y que si es que es de bolas, las bolas giren libremente con el mínimo roce posible, pero esa grasa está hecha para funcionar a cierta velocidad. Un motor que está hecho para funcionar a 1500 RPM, yo no lo voy a poder hacer girar a 20.000 RPM, porque la grasa que tienen los rodamientos se va a calentar, y como se va a calentar va a perder o va a adquirir más viscosidad de la que necesita. Por ejemplo, a 1500 RPM la grasa es muy densa, es muy viscosa, y a 3000 RPM, o muchos más RPM, una velocidad muchísimo más alta de la que está hecho, ese rodamiento no va a funcionar. Esa grasa va a tener una tremenda resistencia y el rodamiento se va a terminar echando a perder. Entonces, hay cosas que hay que ir considerando y que ponen en el caso de diseño, se tienen que meter toda la palestra. Al aumentar la frecuencia por encima del valor nominal, la velocidad sincrónica del motor aumenta, lo cual puede traer consigo problemas mecánicos asociados si es que se aumenta demasiado la velocidad. Pero finalmente se tiene un rango muy, muy amplio de velocidad con estos dos métodos en complemento. Eso es lo que yo tenía para compartirles por hoy. Y antes de que me pregunten las dudas, considerando el virtual tiempo que son las 9:24, recordarles que revisen EJS, porque hay guías que yo les subí que son formativas, ustedes las pueden usar para estudiar o qué sé yo, y simulaciones que también permiten ver esto y que ustedes vayan jugando. Pero quiero mostrarles la tarea, porque la tarea ya está publicada en el aula. Y me gustaría mostrarles brevemente por encima del enunciado y algunas cosas clave antes de que nos vayamos de la sesión. Esta es la primera tarea de la asignatura, y que justamente va a tratarse o va a abordar estos conceptos del método de control de curva característica de la máquina de inducción, porque se mete todo a la juguera, como digo yo. Tenemos el circuito equivalente, la tensión de entrada, equivalente de Thevenin, método de control, entender una curva torque-velocidad, etc. Hay varias cosas que están metidas en esta tarea. Esta primera parte ustedes la pueden leer con más calma, que finalmente son los resultados de aprendizaje que se esperan y los indicadores de aprendizaje, que después yo les voy a pasar en la retroalimentación de su tarea. Cuando les dé la nota, les voy a decir, esto fue el porcentaje de logro que tuvieron en los indicadores, este es el porcentaje de logro que tuvieron en estos resultados de aprendizaje. O sea, de que vean dónde está más débil. Y es lo siguiente, bastante sencillo. Les doy los datos de un motor de inducción de rotor bobinado, ya sabrán por qué.
trifásico, con unas ciertas características, 380 volts, 50 Hz, 20 kW, 4 polos, y les doy los parámetros del circuito equivalente. Resistencia de estator, reactancia de estator, reactancia de rotor, reactancia magnetizante. Acá hay que cambiar bueno, siempre depende de la bibliografía, pero el 2 se refiere a rotor y el 1 se refiere a estator. Yo después de todas maneras aquí lo voy a cambiar a S, que es estator y rotor. Y entonces la tarea va de lo siguiente: usando MATLAB, varíe las resistencias, considerando estos valores, 0,1, 0,3, 0,6, 1 y 1,8 ohm, dibuje el torque electromagnético en función de la velocidad de rotación. O sea, que dibujen la curva torque-velocidad. Bastante sencillo, porque es cosa de hacer un vector y poner las expresiones con las que hemos trabajado. Utilizar como referencia el código de MATLAB adjunto. Yo al final les dejé un código de MATLAB en que dibujo una curva torque-velocidad, cosa que ustedes lo tengan como base para poder hacer esta tarea. Luego, determinar torque máximo y deslizamiento de torque máximo de manera analítica, y puede corroborar, ojo, se puede usar las simulaciones en EJS para que ustedes corroboren. Mire, aquí se ve, figura tanto, simulación en EJS, que efectivamente el torque es tanto, como para validar de lo que ustedes están haciendo es correcto. Y que ustedes comenten cuál es el efecto de agregar la resistencia al circuito de rotor. Concluir pertinentemente. O sea, que ustedes me digan, por supuesto, fundamentado objetivamente desde el punto de vista de la operación de la máquina, cuál es el efecto de agregar resistencia al circuito de rotor. ¿Qué es lo que genera en la máquina? ¿Cuál es el comportamiento esperado, limitaciones, etcétera? Conclusiones, tienen que ser ahí mente crítica. El segundo es una situación particular. Un poco, no digamos, no es complicado, de hecho es bastante sencillo. Pero aquí tienen que pensar un poquito más. Porque ahora hablamos de una situación. Si el motor que anteriormente le puse todos los parámetros está acoplado a una grúa, ya sabemos por qué les dije que es una grúa, que necesita, antes de levantar una carga, tensar los cables sin sacar la carga del reposo y requiere para ello un torque de 140 Nm. O sea, necesitamos que el motor desarrolle 140 Nm al inicio para tensar los cables. ¿Cuál debe ser el valor de resistencia que debe tener el rotor por fase para dicha operación? Ya sabrán ustedes por qué hay que agregar resistencia para poder tener un cierto torque a la partida. ¿Cuál es el valor de la corriente de línea del motor en esa condición de operación? Luego, adicionalmente, si después de tensar esos cables necesitas ahora desarrollar 200 Nm para sacar a la carga de inercia, ¿cuál debe ser el valor de la resistencia a agregar en el rotor? Otro valor, otro cálculo de la resistencia. ¿Cuál es el valor de la corriente de línea en esta condición de operación? Luego, comparar y concluir respecto a las dos situaciones. Esto me interesa muchísimo, que ustedes entiendan y comenten y concluyan respecto de lo que están haciendo. O sea, si ustedes me entregan una tarea que tiene los puros resultados, probablemente oscilen o estén alrededor de un 4 o 4,5. Porque gran parte de esto son conclusiones. Que me comenten. Incluso me pueden ir a ver las clases, y en las clases yo de repente digo un montón de cosas. Fíjense que al aumentar la resistencia pasa esto, sirve para esto, pero no para esto. Cosas como esa me interesa que ustedes comenten. Luego, considerando un cierto valor de resistencia y para frecuencias debajo de la nominal, 5, 20, 35 y 50, modificar el código de MATLAB para obtener la característica torque-velocidad, ahora variando la frecuencia por debajo de la nominal. Determinar torque máximo y el deslizamiento para torque máximo en cada caso, y comentar y analizar el comportamiento obtenido para las distintas frecuencias. Lo mismo más o menos que les he comentado hoy, y por supuesto que ustedes tienen que poner de su cosecha. Y por último, repetir lo mismo, vale decir que ustedes grafiquen y comenten curvas de torque-velocidad con frecuencias por encima de la nominal, vale decir a flujo debilitado. Comentar y analizar el comportamiento obtenido de las distintas frecuencias. ¿Qué es lo que tienen que hacer entonces? Porque es una tarea relativamente corta. Tienen que hacer un informe tipo formato escuela o similar. No me interesa que esté efectivamente en formato escuela. Ustedes, si es que tienen algún formato que esté ordenadito y que tenga lo que se necesita, está bien. Pero tiene que estar el desarrollo analítico explícito. Vale decir, a la ecuación que ustedes llegaron, si dijeron torque electromagnético máximo de 340 Nm, que me digan de dónde salió. Tiene que estar esa ecuación ahí. Y el desarrollo tiene que estar, el informe también estructurado de una buena manera y de manera precisa. Un buen informe. Todos los cálculos y gráficos deben hacerse en ambiente MATLAB.
que el miércoles yo les voy a hacer un repaso de MATLAB y vamos a comentar algunos aspectos que tienen que tener en cuenta para desarrollar la tarea. O sea, el miércoles vamos a ver lo que ocurre con la tarea y les voy a dar algunos consejos y tips para el código. Tienen que adjuntar el código del MATLAB al final del informe, como una sección anexa. Y por supuesto siempre pueden corroborar los resultados y análisis a través del LJS. Eso no hay problema. La tarea se puede desarrollar hasta en grupos de 2 personas. Hasta. Si quieren ser solos, son solos. Si quieren ser de a 2, pueden ser de a 2. Esta tarea originalmente estaba concebida para hacerse en una semana, pero como yo el miércoles les voy a hacer un repaso también de MATLAB, por si algunos todavía no están tan bien familiarizados, les voy a dar ese tiempo extra, o sea, hasta el 15 de septiembre. Y ojo, la fecha máxima para hacer consultas va a ser el 14, porque no espero recibir, profe, ¿cómo se hace esto? El día 15 a las 23:52. No corresponde. O sea, las dudas hasta el 14 de septiembre, un día antes de la entrega. Cada día de atraso descontará 6 décimas de su nota. O sea, pueden entregarlo. Yo no les voy a poner un 1 si me lo entregan atrasado, pero va a ir descontando a medida que pasan los días. Así que si alguien está muy apurado, puede entregármelo perfectamente el otro día, pero va a saber que tiene este descuento. Ahora, alguien me va a preguntar, ¿ya? ¿Y qué pasa si yo le entrego la tarea en vez de a las 12, a las 12:03, 12:08, 12:20 de la noche? Por supuesto que el criterio entra de aproximación. Así que si se pasan por un par de minutos a las 12 de la noche, no se va a hacer ese descuento. Hay un parte de criterio. Para que ustedes sepan que eso a mí me interesa mucho. Muchos de ustedes siempre comentan, o comentaron en algún momento, que cuando se les evalúa la tarea no saben cómo hacerlo, porque no saben cómo los van a evaluar de antemano. Qué cosas van a cobrarse, qué cosas no, y después, al final, cuando ya les entregaron la nota, se enteraron que había que hacer una introducción o que había que hacer conclusión y nunca les dijeron. Bueno, acá está la tabla de puntajes que yo voy a usar para su corrección. Por lo tanto, en base a esto, ustedes también tienen que privilegiar qué es lo que van a hacer. Todo esto es lo que se va a evaluar, este es el puntaje máximo que se tiene por cada ítem, y por lo tanto, en función de esto, también tienen que estructurar su informe. Y aquí está entonces el código anexo y estas 4 páginas allí, y la tarea ya está creada en el aula virtual. Ahora sí, me pasé, lo siento de nuevo. Si tienen alguna pregunta, me la hacen al tiro. Si no, por supuesto que quedan en libertad de acción. Bueno, hace rato, ya desde las 9:25 que están en libertad de acción. Y ahora me comentan si tienen alguna pregunta, consulta con respecto a lo que vimos o con respecto a la tarea. Profe, yo tenía una duda, no sé si como tonto por así decirlo, pero el deslizamiento tengo una duda de qué depende. O sea, sé que depende de las velocidades del estator y de rotor, pero me imagino como por ejemplo el funcionamiento del gráfico, ya aparte siendo como unitario, pero después va variando. ¿Y esa variación de qué depende? Muy buena Como que pregunta. no, Sí, no muy lo buena veo. pregunta. Y es importante que esa pregunta la tengas, y la respuesta a esa pregunta la tengas clara. El deslizamiento de un motor y finalmente la velocidad a la que queda operando depende de la carga que tengas conectada. Depende del torque que requiera la carga que tienes conectada. Por ejemplo, bueno, no aquí, pero ya imaginemos en el siguiente caso que acá, olvídate de esa curva de la roja que está ahí. Imaginemos que acá tenemos esa carga, o sea, esa curva torque-velocidad de la carga. Esto es lo que determina el deslizamiento al que opera el motor y los cambios de deslizamiento que tiene el motor. Aquí es fácil ver. Al principio siempre tienes que ver el balance de torques, porque vas a tener que el torque acelerante es el torque del motor menos el torque que necesita la carga. Acá el motor desarrolla 25 Nm, empuja con 25 y la carga solamente necesita 12. Por lo tanto, como el motor empuja más de lo que necesita la carga, el torque neto es positivo. Si el torque neto es positivo, por mecánica va a haber aceleración angular. Si hay aceleración angular, la velocidad cambia. Si la velocidad cambia, el deslizamiento disminuye.
vamos a estar acá. Y nuevamente, acá el torque del motor es mayor que el torque de la carga, eso significa que el torque neto es positivo. Si el torque neto es positivo, entonces la aceleración angular es positiva. Y si la aceleración angular es positiva, entonces el motor va a aumentar su velocidad. Si aumenta su velocidad, disminuye su deslizamiento. Y así sucesivamente, punto a punto, punto a punto, punto a punto, tal que en algún momento va a llegar que el torque neto va a ser cero. Vale decir que el torque que ejerce el motor, el torque que desarrolla el motor, es igual al torque que necesita la carga. En ese punto el torque neto del sistema va a ser cero. El torque neto del sistema es cero implica que vamos a tener aceleración angular cero, y una aceleración angular cero significa que no va a haber cambios de velocidad, y esto va a quedar operando en una cierta velocidad que también se traduce en un cierto valor de deslizamiento. El deslizamiento, en definitiva, depende de la carga que tengas acoplada y del torque que requiera el motor suministrar a la carga. No sé si eso responde bien a tu pregunta. De todas formas, Sí, antes de que me digas nada, revísalo en EJS, porque las simulaciones que están ahí, que son doble clic, ejecutar, vas a ver el movimiento de todo esto, y se va a ver, se ve el torque, se ve la velocidad, se ve la corriente, y se ve el movimiento en la curva torque-velocidad. Se ve clarito todo eso de todo eso. Así que revísalo y complementa la respuesta de esto. Ya, profe, muchas gracias. Súper. ¿Alguien tenga alguna otra pregunta con respecto a esto, con respecto a la tarea? Bien. Cualquier pregunta, de todas formas, ustedes me la pueden hacer llegar por correo, por el aula virtual, por donde sea. Así que eso. Disculpen nuevamente por haberles quitado 10 minutos. Siempre me paso por las consultas. Así que voy a dejar